en Valencia y bueno, pues la decisión de seguir adelante con esta presentación pues ha sido también una apuesta por decir que hay que seguir adelante y que pues todos estamos con Valencia en la mente y en el corazón, pero pensamos también que también parte de eso es seguir, es apostar por la vida, por la música y por las cosas bellas, y una de ellas, por supuesto, son los Smiths, y pensamos que esto es un homenaje muy bueno a nuestra ciudad y a nuestra gente y a nuestra tierra. Dicho esto, pues yo estoy encantado de presentar este libro por múltiples razones, porque Carlos, más que un amigo, es familia, nos conocemos hace muchísimos años, hemos vivido muchísimas cosas, entre ellos muchos conciertos varios conciertos de Morrissey, sí, por lo menos 2 o 3, ¿no? 2 o 3, y momentos muy notables como estar en el FIB cantando a botes Death of a Disco Dancer ante la mirada atónita de muchos británicos que decían ¿quiénes son estos? No me acuerdo de escuchar esa canción, fíjate, ¿cómo diría? O estar yo en el Foster Fotógrafos y que la primera canción de Morrissey sea una canción que no tocaba nunca, que es The Last of the Famous International Playboys, que es una canción que tiene mucho significado para nosotros, y yo hacer 2 fotos, salir corriendo para disfrutar ese momento juntos. Morrissey y los Smiths son muy especiales para nosotros, pero además son muy especiales para Carlos, porque el primer libro que escribió Carlos, de los muchos que ha escrito, fue un libreto para FM sobre los Smiths, que bueno, pues como hemos hablado muchas veces, era uno de estos libros que venían con la revista FM, y bueno, pues en ese momento era lo que se podía hacer, y de alguna manera había como una asignatura pendiente. Entonces, para mí, leyendo el libro, queda claro que después del recorrido que lleva Carlos con sus muchos y distintos libros, en los cuales había una travesía de escribir pues desde libros de música disco, de power pop, hasta libros muy personales, creo que era el momento y la ocasión perfecta para hacer este libro. Y además, en mi humilde opinión, creo que es un libro que ha sabido leer muy bien la situación que hay en este momento, que no tenía ningún sentido hacer un libro con datos, hechos y digamos cronografías, porque esto está contadísimo y hay muchos libros, hay una bibliografía muy extensa en inglés, parte de la cual se ha traducido y parte de la cual no. La biografía que hay en castellano, pues sí que es verdad que en su momento casi todas de la era pre-internet y era muy voluntariosa. Bueno, luego hay un libro muy interesante, por ejemplo, de discos de Kirlian, que tenía una parte un poquito más emocional, pero creo que la gran virtud de este libro es que conjuga toda la parte de datos y de conocer muy bien qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué, pero añade un plus emocional, un plus de interpretación que conoce y entiende lo que suponen los Smiths y lo que supone Morrissey, y lo une con conocimiento de causa, sin dejarse llevar demasiado por el protagonismo y por la emoción. Entonces creo que eso ha hecho que tengamos un libro que yo considero que va a ser muy difícil que nadie saque un libro en castellano sobre los Smiths que mejore este, y que además cumple con una labor muy complicada, que es mirar de tú a todos los libros que hay, o a gran parte de los libros que hay en inglés, que parte con la ventaja de que, bueno, pues al final pues has vivido eso de primera mano en un país, etcétera. Entonces, Carlos, para ya cortar el rollo y preguntarte y que hables tú, porque el libro es tuyo, me gustaría que me contaras un poco ese viaje de tu primer libro hasta aquí, y bueno, y sobre todo, ¿qué significan los Smiths para ti? Bueno, el viaje son 19 años, casi 20, ¿no? Entonces, claro, de lo que escribe uno cuando tiene 28 años a lo que escribe cuando tiene 50 o 51, pues claro, hay un montón de cosas distintas, ¿no? O sea, uno escribe de forma diferente porque ha aprendido a hacer las cosas de forma distinta también, ¿no? Y sobre todo porque ha leído mucho. Al final yo creo que para escribir medianamente bien, más que ir a una escuela de escritura, sobre todo tienes que leer mucho y leer a los que saben escribir bien
y los que realmente son referentes, ¿no? de escribir de música en España, que hay unos cuantos, ¿no? Y también fuera, ¿no? Como es lógico. Entonces, bueno, cambia la forma de escribir, cambia el enfoque, como es lógico. Yo este libro, cuando me lo propuso Juan, este libro me lo propone Juan Puchades, que es el director de FM, que es una editorial de Valencia también, los que no la conozcáis, que por cierto hace poco se ha trasladado, porque ellos estaban en Valencia, se han ido a Alginet, que es un pueblo que está como unos 50 kilómetros de Valencia, en el cual hubo un tornado el martes pasado y casi se les vuela el tejado, para que os hagáis una idea de cómo están allí las cosas. Y bueno, pues cuando me lo propone, en base a todo esto, en base a aquel librito de hace años, a mí, por un lado, me da un poco de pereza, porque es como, ¿qué voy a explicar yo a estas alturas que no se le ha contado ya en Morrissey y Smiths, que tienen ya una trayectoria de 40 años y que hay un montón de periodistas, un montón no, pero hay unos cuantos periodistas anglosajones que ya lo han contado todo y de una forma magistral, ¿no? Entonces, ¿qué voy a aportar yo? Esa era mi gran duda. Entonces yo, lo primero que pensé es, si voy a hacer un libro sobre esto, voy a intentar hacer un libro que sea lo más completo posible en castellano, ya que en castellano hay libros anteriores, pero posiblemente yo, aprovechando que ha pasado el tiempo, puedo hacer algo más completo. Ese era el primer objetivo, y el segundo era que el enfoque fuera medianamente original o singular o personal o como lo queráis llamar, ¿no? Una vez te pones a hacerlo, tú no sabes lo que te va a salir. Al final los libros, igual que los artículos, son como criaturas que van cobrando vida conforme vas escribiéndolos y no sabes muy bien a dónde te van a llevar. Yo me di cuenta, según estaba escribiéndolo, que empecé por la parte del final, que es la discografía, me di cuenta de que había mucho más de lo que yo pensaba en un principio. Y me di cuenta de que había muchos enfoques de la obra de los Smiths y de Morrissey, porque siempre hablamos del grupo, pero nos olvidamos del solista, que lleva, pues no sé, 36 años de carrera, ¿no? Y también está ahí. Tanto de uno como de otro, hay determinados aspectos de su obra que no ha sido demasiado iluminada, ¿no? por el periodismo, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, repasando la discografía, que es lo primero que hice, de que había un montón de aspectos ahí que valía la pena poner en valor, ¿no? Mira que la expresión poner en valor me da rabia, pero tengo que utilizarla. No sé, como por ejemplo el sentido del humor, el sentido de la ironía tan típicamente británico, toda la forma que tiene Morrissey de acercarse al mundo de la delincuencia para expresar mediante metáforas cosas que él no sabe hacer de otra forma, para hablar también de cómo los Smiths y Morrissey posteriormente fueron una propuesta artística que fue, en cierto modo, más reformista que rupturista, ¿no? Y que eso también enlaza mucho con la forma de ser de mucha de la gente que nos seguimos desde que éramos adolescentes. Todo eso yo me fui dando cuenta según iba haciendo el libro, ¿no? Y entonces una cosa que en principio es como que me daba mucha pereza, porque era volver a escribir de algo que ya he escrito muchas veces, y que es como volver un poco a... Yo en el libro al principio hago un símil con quedar con una novia de tu adolescencia o tu primera juventud, ¿no? O sea, tú puedes quedar con una novia de cuando tenías 20 años, pero evidentemente no vas a verla igual, y te va a ver ella igual a ti que cuando tenías 20 años, ¿no? Y es como que da un poco de pereza, ¿no? En plan de, bueno, ¿y qué me va a contar esta mujer y qué le voy a contar yo? Y es como, no vamos a revivir esa pasión del primer momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo eso yo lo sentía cuando empecé a escribir el libro. O sea, cuando empecé a escribir el libro. Pero luego, según me iba metiendo, iba trazando conexiones, iba recordando cosas, iba dándome cuenta de otras cosas, me daba cuenta de que había mucho más jugo que le podía sacar del que yo pensaba en un principio, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, en cuanto a Morrissey como artista en solitario, sí que es verdad que en los últimos tiempos la mayoría de gente que lo hemos seguido nos hemos ido desencantando, ¿no? Es inevitable, por muy fan que seas, te vas desencantando porque los discos que saca son cada vez menos relevantes, menos interesantes. Algunos de ellos te das cuenta de que intenta hacer cosas nuevas, pero no le salen bien. Pero luego ves como él proyecta una imagen a través de los medios de comunicación muy determinada, ¿no? Él siempre ha sido muy bocazas, siempre le ha gustado ir a contracorriente. Y en los últimos tiempos también yo me daba cuenta de que él estaba, seguramente sin quererlo, pero él estaba alineándose con una de las dos vertientes o de los dos bandos de lo que se podría entender ahora como guerras culturales y tal, que me da un poco de pena llamarlo guerras culturales, porque de cultural tiene poco, son más guerras simbólicas, ¿no? Pero bueno, tienen que ver con la cultura. Y Morrissey, queriendo o sin querer, yo quiero pensar que sin querer, se iba alineando con uno de los dos bandos de esas guerras culturales, y de alguna manera también me daba cuenta de que la figura de Morrissey en los últimos 10 años
me sirve también para ilustrar cómo hay una dialéctica, ¿no?, entre dos visiones del mundo muy diferenciadas, ¿no? Y cómo él se ha ido desplazando a esa visión que seguramente a los que estamos aquí nos pilla más lejos que a él, ¿no? Y entonces me parecía muy interesante también como fenómeno. Seguramente también ahí entra todo este rollo de que es verdad que cuando él da una entrevista, los medios, como es lógico, y más los británicos, tienden a sacar de contexto algunas cosas que él dice y todo nos parece como mucho más heavy de lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, está ahí. Yo tuve la gran suerte, y es uno de los valores añadidos del libro, de poder entrevistarle, aunque fuera por correo electrónico, y la verdad es que el Morrissey que me encuentro en la entrevista es un tipo bastante más acorde con el que yo recordaba de toda la vida, y en cierto modo me reconcilia, entre comillas, un poco con su figura, ¿no? No es que me sienta decepcionado. Yo, a ver, partamos de la base de que yo, y tú lo sabes, no soy nada mitómano. Yo creo que por mucho que admiremos a un músico, a un creador, a un artista, a un cineasta, a un escritor, no podemos ser tan ingenuos como para pensar que todo lo que va a hacer nos va a complacer en su vida privada, porque no va a ser así. El mundo está lleno de creadores grandísimos que son auténticos gilipollas en su vida privada y pública, pero en el caso de Morrissey sí que es verdad que en la entrevista que me concede para el libro yo me doy cuenta de que entiendo, o sea, llego a entender algunas cosas que él ha dicho anteriormente que me parecían auténticas barbaridades y las llego a entender un poco mejor. Y bueno, entonces en ese sentido el libro me ha servido para eso, para, bueno, darme cuenta, reconciliarme un poco con él y sobre todo para darme cuenta ya como escritor, como fan de su música, para darme cuenta de por qué hay determinadas cosas de su música y de su propuesta que realmente yo cuando tenía 15, 16 años me atrapaban y me seducían, pero no sabía explicar por qué. Seguramente no hace falta explicar por qué, pero cuando haces un libro sobre estos sí que necesitas explicarte por qué. Y yo sí que he entendido por qué algunas propuestas, o sea, por qué la música de ellos me enganchaba tanto. O sea, yo, en cierto modo el libro me ha hecho conectar con quién era yo con 16 años o con 17, ¿no? Y en el prólogo del libro hablo de, bueno, en el prólogo no, antes, cuando este rollo de agradecimientos, tal, se lo agradezco, tal, yo siempre se lo agradezco siempre mis libros a mi mujer, a mi hija, pero no sé por qué, nunca le había agradecido a mis padres un libro, no sé por qué. Mis padres, por suerte, los dos viven, y entonces en este libro es como que me surgió más que nunca, porque me acordaba de cuando yo me enganché a la música de los Smiths y claro, yo vivía con mi madre, como es lógico, ¿no? Y a mi padre lo veía muy a menudo, claro, también. Y recuerdo pues ponerme algún disco de Smiths o de Morrissey en casa y yo qué sé, le sonaba chino, ¿no? O sea, es como, ¿esto cómo te puede gustar? O sea, le sonaba como algo monótono, algo coñazo, ¿no? O sea, algo monótono, algo cansino, algo tristón, algo tal. Y no entendían cómo yo, siendo adolescente, podía estar absolutamente flipado con esa música. Y no sé, y me acordé de eso, ¿no? Y luego, claro, me acordé también de que yo, bueno, pues como tú, o sea, yo quise hacer periodismo, que era una carrera que en Valencia solamente se podía hacer en el año 95 en la universidad privada, lo cual era una pasta, ¿no? Y mi padre cuando ya llevaba yo 4 años en la facultad de Derecho y estaba súper amargado porque a mí las leyes no me gustaban, me daba mucho miedo y mucho reparo decirle a mi padre que me quería cambiar de carrera y que iba a tirar por la borda 4 años de carrera de Derecho. Y él lo entendió. No sé si lo entendió, igual no lo entendió, pero tuvo el coraje suficiente para decirme, mira, no te preocupes, te metemos en periodismo, yo te pago la universidad privada de periodismo, porque no había otra en Valencia, yo te lo pago, y él, o sea, se dejó parte de su dinero en que yo hiciera una carrera que tenía poco futuro, como ya hemos visto, pero con la que me estoy ganando más o menos la vida. Entonces yo le estoy súper agradecido, tremendamente agradecido a mis padres de que siempre aunque no hayan entendido del todo, hayan respaldado lo que yo quería hacer, pese a que eran conscientes de que no era la salida profesional más rentable, y todo eso va en paralelo a mi pasión por una banda que a ellos les pillaba como muy, muy lejos y que no entendían de nada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera cuando siempre se dice eso de que es una chorrada, ¿no? Igual es una chorrada esto, pero siempre se dice que si eres capaz con 45 o 50 años de imaginarte tomándote una cerveza con quien eras con 18 o con 20, pues igual es que no eres tan imbécil, ¿no? Y yo, o sea,
puedo decir que, a ver, me imagino a mí mismo tomando una cerveza con la persona que se enamoró de los Smiths y creo que podría hacerlo. Lo podría hacer. Siendo consciente de todo esto, de que los que estamos aquí vivimos dentro de una pequeña o gran burbuja, ¿no? Porque, a ver, para todos los que estamos aquí, Morrissey es alguien muy importante, los Smiths también, la música es algo tremendamente importante, pero yo me siento tremendamente pequeño y ridículo viniendo de donde vengo, ¿no? O sea, vengo de una ciudad en la que a 1 hora andando de mi casa la gente está intentando sobrevivir, están con palas, con rastrillos, sacando fango, sacando todo tipo de mierda, todo tipo de escombros de las casas. Entonces esto realmente es una nimiedad en comparación con lo que hay allí, ¿no? Me ha venido bien salir de allí un poco para desconectar mentalmente, pero creo que por mucho que consideremos que Morrissey y los Smiths son importantes para nuestra vida, y lo son, porque lo son, luego cuando te das cuenta en momentos como este de que cuando a mucha gente que vive muy cerca de ti le falta lo más básico, que es poder vivir en una casa con luz, con agua, con electricidad, y no digamos ya cuando han perdido a gente de su familia, pues todo esto queda en un plano no ya secundario, queda muy lejos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, dentro de esta burbuja en la que vivimos los que tenemos la suerte de vivir en Valencia Capital, que hasta allí no ha llegado todo este desastre por suerte, y no tenemos tampoco ningún amigo, ningún conocido que se haya muerto, al menos que sepamos, dentro de eso, dentro de las cosas menos importantes de la vida, esto es de lo más importante, ¿no? Como se dice del fútbol, ¿no? Entonces, pues no sé, la verdad es que para mí ha sido un gustazo el poder hacer este libro, y me estoy enrollando demasiado, y bueno, y le quería también agradecer a Alex la presentación, el haberme acogido. Él y yo compartimos esta pasión hace mucho tiempo, y también agradecer, por supuesto, a la librería Alberti por dejarnos la oportunidad de estar aquí. Bueno, además yo creo que una de las virtudes y uno de los grandes valores del libro es precisamente eso que has comentado, que es verbalizar algo que yo creo que la gente que somos fans, que nos interesa los Smiths y Morrissey, de alguna manera percibíamos, ¿no? Sentíamos ese punto de humor, esa dualidad o esa personalidad un poco conflictiva de Morrissey y tal. Creo que son cosas que no se habían abordado de una manera tan clara, de decir, esto es importante o esto es una clave dentro del ecosistema Morrissey y Smiths, porque de alguna manera se había limitado todo a contar, pues es que Morrissey, los Smiths se conocen, sacarán el primer disco, bla bla bla, no sé qué, que está muy bien, pero al final eso, o sea, los datos, los hechos es algo que ya está conocido y que se puede mirar en cualquier sitio, pero hay una parte que es importante y que es interesante y que es la de la interpretación. Creo que también hay una mirada hacia Morrissey que creo que conjuga, o sea, que comprende y que expone, que eso no es muy habitual, porque creo que hay mucho prejuicio. Yo soy muy fan de Morrissey realmente, y creo que incluso en algún momento me gusta más que los Smiths. Esto sé que es penitenciallite, pero me da igual. Y creo que el gran pecado de Morrissey es que es una persona que a diferencia de la mayoría de gente que admiramos, que son unos gilipollas y no lo sabemos, con Morrissey sabemos positivamente que es un gilipollas, pero aún así tiene canciones que nos gustan. Es decir, el pecado de Morrissey es que él es una persona que es del siglo XX, y entonces, y de hecho, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, de cuando se muera Morrissey ya se acaban las estrellas. O sea, cuando se muera Morrissey y Madonna ya se han muerto todas las estrellas, ya no hay estrellas del pop, porque vale, sí, Billie Eilish, está lo que queráis, sí, es una estrella, es maravillosa, Charlie XCX, pero ya, o sea, Rolling Stones, ¿no? También. Paul McCartney. Pesados. Es decir, no, las estrellas, o sea, las estrellas del rock que se han convertido en señoras no cuentan como estrellas del pop. Es decir, no. A ver, sí que es verdad que hay una cosa que Morrissey tiene, y es verdad que para bien o para mal, es que el hombre no tiene ningún tipo de filtro. No tiene filtro, o sea, no tiene una persona que... No tiene un no tiene un consejero al lado que le diga, mira, esto no lo publiques porque no. Esto no lo digas porque no tiene filtro. Entonces,
dentro de... Sí, o sea, es una estrella auténtica en ese sentido, no tiene nadie, no tiene ningún consejero que le diga lo que tiene que decir, y por eso dice a veces las barbaridades que dice y que dices, bueno, ¿cómo es posible? Y de hecho creo que eso tiene como positivo el hecho de que cuando tú lees la entrevista que te concede, tú ves que está siendo completamente sincero. Sí. Y es increíble. O sea, quiero decir, y ves a una persona vulnerable, ves a una persona cercana y está respondiendo a una entrevista por mail de un señor español que supuestamente, según su mentalidad que piensan, debería ser una persona inferior, que solo sirve para trabajar de camarero en Fawlty Towers y todo esto. Es decir, según el racional, este tío es un facha, Nigel Farage, etc. Y quiero decir, no, el tío reconoce que tú conoces y aprecias su obra y se sincera de una manera que no tenía por qué hacer. Y eso es maravilloso. Sí, es la parte buena de no tener filtro. La parte mala, pues yeah. Eso, sí, ponerte una chapa de la UKIP, pues... Tú sabes que, dices lo de Fawlty Towers, tú sabes que cuando estoy trabajando de camarero en Brighton, en Bournemouth, una señora que me hizo una broma con José, creo que es José. Sí, sí. Me empezó José, o sea, pensaba que era una broma que me iba a hacer gracia. José es un personaje de Fawlty Towers, una serie británica, que era un camarero de Barcelona, que era un absoluto desastre. Y entonces a mí la mujer me hizo un comentario como cuando vio que yo era español me decía, como José tal. Y José era como Mr. Bean en camarero. Entonces, o sea, me lo hizo como si fuera una gracia y yo no conocía a José por esto me acuerdo ahora. Bueno, se me ha ido todo esto. Era como Machu Picchu de Aida, pero en británico. Sí, el señor con bigote y tal. Bueno. Sí. No, a ver, yo le estoy súper agradecido a Morrissey porque no tenía ninguna obligación de contestarme ese cuestionario. Me contestó en 6 días, o sea, desde que le llega la solicitud a su manager se la transmite a su asistente, que es un tipo de mi edad, que es de origen italiano, encantador, me dice que la entrevista no sabemos cómo podemos hacerla porque él no va a estar en España, y yo le propongo como primera aproximación, le digo, bueno, ¿qué tal por email? Por email le viene bien, ¿a ti qué tal? Yo, por mí estupendamente. Y desde ese día hasta que me contesta él pasan 6 días solamente. Y yo le mando un cuestionario de 20 preguntas y Morrissey me contesta a todas. Yo cuando recibí ese cuestionario, sinceramente me sentí como súper halagado porque contestó a las 20 preguntas, se enrolló mucho en todas, no rehuyó ninguna cuestión. Hay un punto incluso de la entrevista en el que yo le digo además, se lo digo convencido de que seguramente me va a decir que no. O sea, yo le digo, seguro que eres una persona que no se arrepiente de nada. En plan de, bueno, no, como la canción, ¿no? Famosa. Y me dice, ¿cómo que no? Yo me arrepiento de mogollón de cosas que he hecho en mi vida, de un montón de cosas. De hecho, ahora veo fotos mías de cuando tenía 35 años y yo me veía horrible, y ahora que tengo 66, creo que tiene ya, me arrepiento de haberme visto horrible entonces. Y hay una frase genial que me dice en la entrevista que nos la deberíamos aplicar todos en la vida, y es que, bueno, él quiere seguir dando conciertos hasta que se muera, pero dice que no sabe si va a ser posible porque quizás su cuerpo tiene otros planes para él. Como diciendo, me estoy haciendo viejo y a lo mejor no voy a poder. Eso me parece genial. O sea, yo es que cuando me dice eso, aunque sea por escrito, aunque no sea una conversación, yo me derrito, ¿no? O sea, yo cuando recibí su cuestionario contestado me pareció la guinda que le faltaba al libro para que fuera lo que yo creo un libro que aporta algo, ¿no? Porque aparte son respuestas de Morrissey, pero son respuestas Morrissey. Totalmente, o sea, es que, a ver, o sea, hay gente con la que puedes decir, bueno, este cuestionario igual me lo ha rellenado su manager. O sea, con este tío, o sea, tú desde la primera respuesta ya sabes que es él. O sea, la primera pregunta que yo le hago es, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y me dice, han sido 5 años horribles, no sé ni cómo estoy vivo. O sea, es que eso es que no puede ser otra persona que él quien me conteste. O sea, no me puedo creer que sea el asistente o su manager. Claro, tío, es que es él tal cual, ¿no? Y luego las contestaciones, yo he dejado en mayúscula las contestaciones en las cuales, las palabras en las cuales él me contesta en mayúsculas. Que no es por gritar, sino es por subrayar, ¿no? Por darle importancia a determinadas cuestiones, ¿no? Sobre todo la pregunta del tema de... ¿crees que en cierto modo el mundo ha cambiado o has cambiado tú? Y entonces él ya me hace una disertación enorme sobre pues todo ese tema de la cultura de la cancelación, la corrección o incorrección política, y hace todo un discurso que me parece bastante coherente para lo que es él, ¿no? Y para lo que le hemos leído últimamente. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que yo ya os digo, yo intentaba que el libro aportara una perspectiva más o menos
más o menos inédita en castellano para muchas cosas. Hay periodistas anglosajones que han hecho un trabajo brutal. O sea, el autor de la Mocipedia se le ocurrió muchísimo. El autor de la última biografía que hubo de él, es que no recuerdo el nombre ahora, pero está ahí, que murió hace 4 o 5 años y hizo un trabajo brutal durante 4 o 5 años, que trabajó solamente... es el autor de la Alianza Rota, se llama el libro en castellano, The Civil Alliance en inglés, que estuvo 4 o 5 años trabajando solamente en recoger testimonios que explicaran por qué los Smiths se disolvieron, ¿no? Y es un trabajo que a Morrissey no le gustó. De hecho, deseó que él acabara, no sé, teniendo un accidente en la autopista. Y quiero decir que hay trabajos de periodistas anglosajones mayores que yo, como es lógico, con un acceso mucho mejor que yo a las fuentes originales, que son modélicos, ¿no? Incluso aquí el trabajo que hizo Luis Troquel en el año 92, con el primer libro en castellano sobre los Smiths, que yo lo compré cuando salió, estaba yo estudiando primero de carrera, y bueno, y al final, de forma un poco inconsciente, cuando hice este libro, intenté tener ese punto, digamos, de fan, de escribir en primera persona que utilizó Luis Troquel en su libro, tener un poco el punto exhaustivo, sin llegar ni mucho menos a la cuarta parte de la potencia y de la exhaustividad del libro que hizo el periodista que hizo la Mocipedia, darle un poco de formato así como de la A a la Z a nivel de influencias y de un montón de cosas. Tener también el punto, digamos, de repasar la discografía de principio a fin, como los especiales de Mojo y de Uncut y tal, pero dándole más extensión y actualizándolo. Y bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Y al final, no sé, al final es como, bueno, a todos los que nos gusta mucho la música y nos apasiona y tal, todos hemos tenido ídolos de adolescencia, y yo, como comento en el libro al principio, pues para bien o para mal, yo recuerdo cuando tenía 16, 17 años, que yo escuchaba las canciones de los Smiths y algunas de Morrissey también ya empezaba a escuchar, y yo me sentía un poco bicho raro en esa época, porque creo que a cualquier adolescente le pasa, ¿no? Hay gente que le pasa durante más tiempo, hay gente que pasa la adolescencia y sigue sintiéndose así, no fue mi caso por suerte, pero hay gente que se siente durante 2, 3 años, 1, los que sean, siente como que no encaja en el mundo y como que hay algo que falla y como no encuentran su sitio y no saben para qué sirven, ¿no? Y yo recuerdo durante al menos un par de años que yo escuchaba las canciones de los Smiths y aun sin entender del todo lo que decían, porque mi nivel de inglés no era tan bueno como para entenderlo del todo, porque además las letras de Morrissey son muy particulares, pues no sé, me sentía como muy identificado, muy acompañado por esas canciones, y me sentía más cercano a esas canciones que a cualquiera de mis amigos o que a cualquiera de mis familiares o que a cualquier persona que yo conociera en ese momento. Luego pasa el tiempo y ya se me olvidó un poco, la verdad. Luego ya no sentí eso. Me di cuenta de que evidentemente hay 1000 aproximaciones a la vida y hay 1000 formas de enfocarla, y a lo largo de tu vida pues conoces a un montón de gente, ¿no? Pero durante ese momento de tu vida que es tan importante, porque tu personalidad se está reafirmando y estás empezando a formarte una escala de valores y a empezar a entender un poco el mundo, para mí esas canciones eran lo más. O sea, eran como algo que me alumbraba en cierto modo el camino de muchas cosas que yo no entendía. Y esa es la magia, ¿no? Y entonces, para mí, hacer este libro, a más allá de que venda más o menos, que ojalá venda mucho, y más allá de lo que yo pueda sacar económicamente, que ojalá saque mucho, pues para mí era como saldar una deuda, en cierto modo, con alguien que más allá de que piense que se le va la piña de vez en cuando, como se nos irá a todos, conforme crezcamos, pues es una persona con la que yo tenía una deuda, ¿no? Pienso que tenía una deuda, y bueno, y lo mejor que podía hacer era devolvérsela escribiendo un libro como este, que él lo tiene, por cierto, no sé si lo habrá... No le he escrito aún a su asistente, le tengo que preguntar. Seguramente no lo habrá leído porque tendrá mejores cosas que hacer y porque además no entiende ni papa de castellano, aunque su asistente es italiano y sí entenderá algo. No sé, ojalá le haya echado un vistazo, aunque sea, me conformo con eso. Bueno, y hay una parte que yo creo que también es muy interesante y que analizas en el libro, pero que me gustaría que entrásemos, tampoco de fliparnos, pero por hablar un poco de ello, por salir un poco de lo que es puramente el libro, que es esa especie de transversalidad como muy loco que tiene tanto Morrissey como los Smiths, que es muy extraña. O sea, creo que
el fenómeno de cómo funciona, o sea, la lógica interna que tiene todo lo que rodea a Morrissey en cuanto a sus fans, sus conciertos, con esos rituales de tiro la camisa, de esa gente que está completamente enloquecida y de fans fatales de todo el mundo, generalmente con una edad que suele ir entre los 30 y pico y los 50 y pico, pero también cómo los Smiths y Morrissey han llegado a gente muy joven que de repente se siente muy identificada con sus letras y con lo que transmite, y yo creo que en cierto modo la vigencia que tienen muchas de las canciones y muchas de las maneras de Morrissey. ¿Qué crees que tiene los Smiths, qué crees que tiene Morrissey para que una apuesta que, como bien dices, y creo que es uno de los ejes, uno de los hallazgos más interesantes y más importantes del libro, que es que no inventan nada, pero sí recolocan, redefinen, resitúan? ¿Qué crees que tienen ellos para haber calado tanto y más, donde otros que sí que a lo mejor han creado algo no han tenido esa persistencia, esa pervivencia? No lo sé, es complicado. Yo también me lo pregunto a veces, ¿no? O sea, y me sorprendo cuando veo a gente muy joven que ha conectado con su música, porque al final que hablamos de gente que ha conectado con los Smiths o con Morrissey 40 o 30 años después de su época de máximo esplendor y cuando la sociedad es muy diferente. Yo entiendo que hay una parte ahí de discurso por parte de ellos hacia lo que decía ahora, hacia aquellos que no encajan, ¿no? Y eso explica también parte de su hechizo ante pues toda esta comunidad de fans enloquecidos que hay en Latinoamérica y en California, sobre todo latinos, ¿no? Hispanos, chicanos, toda esta gente que de algún modo, por el hecho de ser originalmente de un país ajeno, ¿no?, se sienten un poco desplazados en el país de acogida. Y entonces yo creo que hay un poco parte de eso, y que va más allá de la lengua y del estilo que tú emplees, ¿no? Porque en realidad la poética, digamos, o la lírica urbana, como lo queramos llamar, de sus canciones, no sé hasta qué punto puede calar en gente que no entienda o que no se haya criado en Manchester o Inglaterra durante los 80, pero llega a calar por el motivo que sea, ¿no? Es increíble cómo canciones en las que hay un montón de referencias a barrios de Manchester y a ciudades británicas y a cosas de aquellos 80, pues es customizada en cierto modo por gente que no ha vivido todo aquello y que vive a miles de kilómetros de distancia, incluso en continentes distintos, ¿no? Y sigue llegando, ¿no? Yo creo que es por eso, te digo, la única explicación que encuentro es porque es un discurso creativo muy pensado desde alguien que no encaja para gente que no encaja. Muy pensado desde una condición de outsider de la sociedad, y que es lo que él se sentía, ¿no? Y al final eso no deja de ser, eso no deja de ser también algo muy común a muchos creadores, ¿no? A David Bowie, por ejemplo, o yo qué sé, te voy a mencionar un montón, ¿no? Pero es verdad que la forma de modular el lenguaje para hacer que eso llegue a la gente, tan propia de Morrissey, no es tan habitual. Entonces yo creo que eso es lo que más o menos se transmite. Yo conozco gente en Valencia, por ejemplo, que me han dicho que han comprado el libro, gente de mi edad que ha comprado el libro porque les interesaba y porque tienen hijos o hijas de 25 años que también les interesa. Entonces, claro, a mí eso es lo mejor que me pueden decir. O sea, que una persona con 20 y pico años le puede interesar este libro, me parece maravilloso, ¿no? No sé cuántos serán, ojalá fueran miles, ¿no? Pero me parece maravilloso porque significa que, bueno, pues que hay algo que, por el motivo que sea, trasciende generaciones y llega a mucha gente que ha nacido en los 90 o en los 2000. Bueno, voy a hacer la última pregunta antes de pasar a una ronda de preguntas, que es una pregunta muy socorrida, pero que tiene su chicha, que es ¿qué es lo que te ha resultado más difícil a la hora de abordar un libro como este? ¿Qué es lo que se te hizo bola? Tienes que ser sincero, Carlos. No lo sé, la verdad, no se me hizo bola nada, particularmente. No, te lo digo. A ver, no. No, lo más pesado, y lo hice al principio, fue la discografía. Coger la discografía de Smiths y de Morrissey, disco a disco, y empezar a desmenuzarla. Eso en principio es lo más pesado, y por eso lo hice al principio. Pero en realidad es lo más pesado, pero es lo que más pistas te da para luego hacer el resto del libro. Entonces, bueno, sí, fue más pesado, me costó más, pero de alguna manera es como cuando te cuesta mucho hacer algo y ya arrancas en el motor, y una vez ya está arrancado ya va todo sobre ruedas, ¿no? Entonces, la parte del final, que es la discografía, fue lo que más me costó, pero es que era necesario empezar por ahí, porque eso me arrojó un montón de pistas para luego hacer todo lo demás.
Sobre todo por lo que hemos comentado alguna vez, porque es que hay canciones de Smith, sobre todo, que tienen dentro de una misma canción, dentro de una canción de 3 minutos o poco más, y una letra que son 3 estrofas y un estribillo, tienes 4 o 5 referentes culturales distintos. Tienes una frase prestada de una obra de teatro, otra de una película, un riff de guitarra de los Rolling Stones o de cualquier otro músico anterior, una portada del single que es una captura de pantalla de tal película. Y entonces, claro, o sea, si dentro de cada canción tienes esos 4 o 5 referentes, ¿cómo no vas a hacer luego? ¿Cómo no vas a tirar luego el ovillo del hilo y sacar muchas más cosas? Es obvio que vas a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo más pesado para mí fue eso, pero es que había que empezar por ahí. Y me alegré de empezar por ahí porque de ahí vinieron muchas más cosas y luego ya he descubierto conexiones y historias que yo no... de las que yo no era consciente, la verdad. Bueno, pues si os parece vamos a pasar a una ronda de preguntas. Sí que os voy a pedir un favor personal y es que sean preguntas, no que sea... no es una pregunta, es una reflexión. No, a ver. Mierda. Estás abierto, quiero decir, os lo digo de buen rollo, soy de Valencia, llevo una navajilla en el bolsillo, sé utilizarla, con lo cual, si quieres hacer preguntas, pero reflexiones ya, yo qué sé. ¿No? ¿Vale? Voy a pasar el micro, se lo paso a César. No, nada de reflexiones. No, pero ya se lo pasa que pasa pendiente. Oye, ahora no os acojonéis, La reflexión preparada. A ver, siempre hay un nivel técnico con la primera pregunta, es normal, pero estamos convencidos de que... Venga, abre fuego. Sí, bueno, yo te quería preguntar ¿qué te pareció a ti la autobiografía de Morrissey y cómo crees que él la ha visto envejecer o como... A mí la autobiografía me parece, sobre todo en el primer tramo, me parece una maravilla. O sea, cuando habla de su infancia, su adolescencia, su juventud, me parece que tiene un nivel literario. O sea, un nivel literario como he visto pocas en los últimos tiempos. De hecho, la de él y la de Brett Anderson están por ahí. O sea, la mayoría de autobiografías de músicos en los últimos tiempos son interesantes más por lo que cuentan que por cómo lo cuentan. Pero en el caso de Morrissey son ambas cosas, ¿no? Es una cosa tremenda. Luego es verdad que de mitad de libro para el final, la cosa ya empeora un poco, porque él, bueno, es como es, le dedica un espacio, a mi entender, excesivo al tema del juicio con los excompañeros de la banda, ¿no? Se nota que está muy, muy resentido y hay un montón de detalles del juicio a nivel legal, a nivel procesal, que es como que ya no me hace falta, o sea, de alguna manera está emborronando todo lo que tenía de bonita la biografía en su primera parte, la está emborronando un poco con todo eso que hace luego. Pero bueno, es que él es así, no se puede, seguramente si no lo hubiera hecho así no sería el mismo, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo ve su biografía? No tengo ni idea de cómo la ve. Él hizo luego una novela que no he leído, por cierto, que no sé. Que curiosamente la autobiografía literariamente es mejor que la novela. O sea, sí, tiene pinta. O sea, la autobiografía está muy bien escrita, sí. Tiene hallazgos literarios muy buenos y luego List of the Lost, que es la novela que hizo, pues... No, a ver, qué decir, sí, es café para los cafeteros, pero no es... Sí, o sea, tuvo malas críticas. Claro, sobre todo yo creo que el tema es que después de leer la autobiografía o sea, las expectativas eran en plan de, hay una voz literaria dentro de este tío, ya sabíamos que sabe escribir canciones, claro, no todo el mundo que sabe escribir canciones sabe escribir una novela, y ha hecho una autobiografía que tenía unos recursos que en realidad eran más literarios que de ensayo, pero luego la novela pues no. De hecho, no ha hecho más novelas por algo así. Porque sí. Ni más autobiografías. Bueno, por ahora, Ya, bastante con la que hizo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, anímense. Carlos se levanta a las 7 de la mañana y ha atravesado la estepa. A las 6. A las 6, claro. Si no tiro yo, los Smiths sí que están muy arraigados. Bueno, está ese concierto mítico de aquí cerca, además, en Paseo de Camoens, en San Isidro, en las fiestas de San Isidro. Y yo creo que sí que tenían, no sé, un cierto arraigo, no sé por qué en España, o a lo mejor también no solo es en España, ¿no? Pero sí que es como algo. Ese concierto es mítico, además se puede ver en RTV, yo creo que está accesible a todos
todos los navegantes. ¿Tú crees que sí que era algo generacional? Porque yo también descubro a los Smiths también por hermanos mayores, de unas amigas, que sí que había esa cercanía con los Smiths desde España, y yo creo que más o menos se vendía bien dentro de lo que cabe. No era el Blue Monday que lo petó en ese verano. Bueno, a ver, pero bueno. El concierto de aquí de Madrid, recordemos que era gratuito, entiendo. Había muchísima gente, pero entiendo que muchísima gente allí a la llamada de que, bueno, era donde había que ir, ¿no? O sea, tampoco sé si hay que mitificarlo tanto. Me hubiera encantado estar, por supuesto. No sé si alguien aquí estuvo, pero yo... Ah, mira. No sé cómo lo vivías tú, pero yo entiendo que habría mucha gente que estaría allí un poco porque era donde había que estar. Era un grupo que estaba más o menos de moda. Aprovecharon su visita para estar en la Edad de Oro también, entrevistados por Paloma Chamorro y tal. Y bueno, no sé si hay más afición por los Smiths aquí que en otros sitios. Yo creo que en todas partes, ¿no? En Italia, en Alemania, en un montón de sitios. No sabría decirte. En México, por supuesto, ¿no? Hombre, algo generacional, sí. O sea, para mí era un grupo que era como de hermanos mayores de amigos míos, ¿no? O sea, era como... O sea, yo recuerdo, y en el libro lo cuento un poco, o sea, me acuerdo en mi colegio había, pues, gente mayor que yo que llevaba cazadoras y llevaban detrás ahí como el típico... Sí, el típico, la típica tela en la cazadora vaquera, el típico parche de alguna portada de ellos, ¿no? Y entonces lo tienes ahí. Recuerdo que cuando yo tenía 15, 14 años, pues era un grupo que sonaba en pubs y en discotecas, ¿no? Y te lo decían gente mayor que tú, ¿no? Pero bueno, no sé. No... Sí, que es verdad que luego los 90 y el rollo indie fue muy rupturista con todo lo que eran 80. Bueno, sobre todo lo que pasa en Manchester, claro, porque es que en Manchester ocurrió algo que no tenía nada que ver con ellos, que es toda la movida de la música de baile mezclada con el pop, o sea, toda la movida de los Happy Mondays, Spiral Carpets, Stone Roses, todo aquello es algo que borró un poco lo anterior. Pero no nos olvidemos de que los Smiths en el año 85 son número 1 con Meat is Murder, con el segundo disco, y era la primera vez que un grupo de Manchester era número 1 en las listas británicas desde los Hollies en el año 68, creo. O sea, quiero decir, en 17 años ningún grupo de Manchester había llegado al número 1. Entonces, bueno, para su ciudad también era un motivo de orgullo, ¿no? Hoy en día sí que hay más grupos de Manchester que llegan al número 1 y tal, y hay un poco de todo. Pero en su época, dentro de lo que debía ser el clima de aquella ciudad, era algo muy, muy particular y muy peculiar y muy especial, ¿no? Porque además, bueno, todavía estaba todo muy centralizado en Londres, ¿no? Estaba Liverpool, que era como la meca de los Beatles y de todos los grupos que en la estela de los Beatles, y luego toda la escuela de Quande Bunnymen y tal. Pero Manchester, hasta que llegaron los Buzzcocks y Joy Division, era una ciudad de segunda fila o de tercera fila en Gran Bretaña, totalmente. Y entonces, bueno, los Smiths le devolvieron ese orgullo norteño, ¿no? Que también es un orgullo muy periférico. A mí me gusta también ese rollo un poco periférico que tenían ellos en aquella época, en la que si no ibas a Londres como que no pintabas nada, ¿no? Y tanto ellos como los grupos de Glasgow o de Edimburgo, sobre todo de Glasgow, ¿no? Pues eran como la periferia del pop británico y estaban ahí haciéndose notar con compañías independientes, cuando el indie realmente hacía honor a su nombre, no como ahora. Y todo eso también hay que valorarlo, pero bueno, no sé, generacional sobre todo era para la gente es un poco mayor a nosotros, ¿no? Yo, ya digo, siento mucha envidia de quienes estuvieron en la protesta en los conciertos de aquí, ¿no? Tanto en el de aquí como en el de Barcelona, en el Estudio 54, porque estuve en Barcelona hace poco haciendo la presentación y había pues 4 o 5 personas que habían estado viéndolos en Estudio 54 en el 85, que no deja de ser una discoteca pues para 1000, 2000 personas, ¿no? No es muy grande. Y claro, poder verlos en aquel momento en la cresta de la ola con un aforo más o menos manejable, pues vamos, me imagino que sería la leche, ¿no? Si se juntaran hoy en día, que no se van a juntar, pues se actuarían en recintos para 40.000 personas y no sería lo mismo. Uno de mis grandes orgullos es que en su momento hice una iniciativa para que cambiasen el nombre de la plaza Margaret Thatcher por Plaza Morrissey. Pero hubo ¿qué plaza es? La plaza de Colón al lado. La plaza Margaret Thatcher. ¿Aquí hay una plaza Margaret Thatcher? Sí. Dijo que hice una propuesta. Esperanza Viruela. Hubo como varios cientos de votos. Lo sacaban allí en ese pop también. No pierdo la esperanza, tiene más sentido.
¿Sigue llamándose así la plaza? Sí. Qué bonito, ¿no? Estaba el Banco Madrid también ahí, ¿eh? También. Sí. Todo lo bueno. Bueno, tenéis una oportunidad impresionante para hacer una pregunta que no sea Andrés. Andrés, buenas preguntas, ojo. Este tío, A ver, No si serás periodista. puedes darnos Sí, venga, dale. tu opinión musicalmente, ¿cómo crees que expresaron esa angustia que transmiten sus letras? Es decir, ¿cuál es su referencia musical? ¿Cómo es? ¿Pero te refieres a Smith o a Morrissey? Smith. Más Smith. Bueno, el gran mérito es conseguir transformar todo lo que ellos entendían que era grisura, ¿no? Era aburrimiento, era apatía, era la vida en una ciudad de provincias anodina en la que no tienes nada que hacer, todo eso transformarlo con las palabras y con la música, transformarlo en poesía. Y ya está, no hay más. O sea, eso es muy complicado de hacer, debe ser muy complicado de hacer. Pero ellos lo hicieron, ¿no? O sea, y luego además hacerlo de un modo que pasa la historia y con un léxico muy particular, ¿no? O sea, es que... O sea, a cualquiera que se le diga que una canción que puedes bailar hoy día en cualquier sitio, como This Charming Man, empieza con una línea que dice Punch your bicycle on a hillside desolate, que es una frase muy pedante, si lo pensamos. O sea, ¿quién empieza una canción para bailar diciendo bicicleta pinchada en una colina desolada? O sea, es muy pedante en castellano, si lo piensas. Pero ellos tenían... O sea, Morrissey tenía el morro de hacer eso y le quedaba bien. Y luego, claro, está Johnny Marr con esa forma de tocar la guitarra tan absolutamente genial, tan reconocible siempre, y entonces, claro, o sea, transformar toda esa desazón que te debe carcomer cuando tienes 17, 18, 19 años en una ciudad tan gris como debía ser la Manchester de entonces, transformarlo en poesía y en belleza, a mí me parece que tiene un mérito brutal, ¿no? Y que pasen 40 años y la gente siga descubriéndolos y enamorándose de eso. Solo te puedo decir eso. No sé cómo lo hacían. La fórmula mágica no la tiene nadie. La tenían ellos. No sé. Bueno, yo recuerdo esos gritos casi desesperados que sin entender siquiera la letra te hacían casi poner la carne de gallina, ¿no? Es decir, de alguna forma expresaban, yo creo, oralmente, vocalmente, digamos, Morrissey, esa angustia de una forma muy particular, ¿no? Sí. Además con una forma de cantar muy particular también, porque él empleaba, sobre todo en la primera época, tenía una voz muy aguda, siempre la ha tenido, bueno, muy aguda en momentos, muy grave, pero muy aguda cuando empleaba el falsete, por ejemplo. En los primeros discos hay momentos en los que él emplea el falsete y canta en falsete durante varios segundos, y hay que echarle morro para eso, porque está entre lo sublime y lo ridículo, ¿no? O sea, tú lo oyes y dices, joder. Y eso es genialidad pura y dura, o sea, igual que aparecer en un programa de prime time en la televisión británica con un gladiolo, con ramos de gladiolos y de flores, ¿no? Y con esos gestos tan amanerados, ¿no? O sea, que... Y dices, bueno, o sea, ¿de dónde han salido estos tíos? O sea, ¿cómo se puede llegar allá a la tele y hacer eso y tener el morro de hacer eso y que encima tengas a un montón de gente que te siga a pies juntillas, ¿no? Pues eso es genialidad, ¿no? ¿Cómo lo hacían? No lo sé. Yo creo que en la historia de la música pop hay grupos y artistas que están tocados por la gracia divina o por, no sé, llámalo como quieras, ¿no? El estado de gracia, ¿no? Y durante 4 o 5 años, o 6, los que sean, tienen la capacidad de hacer eso. No se sabe muy bien de dónde sale, pero lo consiguen, y ellos lo consiguieron. Sí, además hay conexiones que perviven. Mira, yo hace unos días veía un vídeo que habían hecho, un montaje con la película de Joker Folia D, con Life is a Pigsty de Morrissey, y era como de... encaja. Lo habían pensado antes. Claro, y es como... Y es recuperar una canción que tampoco... De hecho, yo me acuerdo alguna vez de hablar... A Carlos esa canción no le gustó nada. A mí no me gusta, y la tocó la tocó en uno de los... Él ha estado en el film 2 veces, en 2006 y 2008. Carlos se enfadó mogollón eso de... anda, que no tiene otras canciones. Sí, y creo que fue la primera vez, no estoy seguro si fue la primera o la segunda, y prácticamente acabó el concierto con Life is a Pigsty, que fue una bajona absoluta. Y estábamos ahí todos muy de subidón, porque el concierto estuvo muy bien, pero es una canción además de 6-7 minutos en directo que dices, bueno, tío. Pero bueno, él es así, él toca lo que le apetece y lo que considera, no piensa en la audiencia, y me parece bien también. Este mazo, él piensa que este mazo para mí no. A mí me aburre soberanamente esa canción. Bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta más? Os estoy viendo con cara de preguntar, ¿eh? Venga, no seáis tímidos, allá al fondo. ¿Sí? Venga. ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? Bueno, pues vamos a estar todavía aquí un rato. Por si queréis que Carlos os dedique... Sí, bueno, yo si alguien quiere comprar el libro y...
yo puedo firmar los que haga A falta. ver, Estoy encantado de firmar. Carlos los que tiene problemas emocionales y es para demostrar sus sentimientos, pero si le queréis dar un abrazo y tal, lo podéis hacer. Yo en cambio me podéis abrazar sin ningún problema. He sido cariñoso. ¿verdad? Yo creo que he sido bastante explícito sobre mis sentimientos en la charla, Ha pero mejorado bueno. mucho con los años. Bueno, a mí me gustaría agradeceros a todos vuestra paciencia, porque claro, venís aquí, este tío empieza a decir gilipolleces, Carlos ha alargado todo lo que ha querido. Es puente además, o sea, quiero decir, es un fin de semana propicio. Tiene mucho para mérito, irse. ¿eh? Podéis haber ido Tiene por allá mérito, a la sí. sierra. Mucha gente me ha dicho, no, es que no me pilla, me voy de puente. Me voy a Menorca. No pasa nada. Sí. Pero bueno, esperamos que os haya gustado la presentación y está guay, ¿no, Carlos? Sí, bueno, y quiero sobre todo eso, agradecer a Berti Sí, no, a Lola, por supuesto. Yo no quería hacer ni una pregunta ni una reflexión. Uy. Quería dar las gracias. Gracias a Daros ti las por- gracias a Alex, Carlos y Andrés Sí. por haber propiciado todo esto. Ha sido estupendo y luego que hayáis traído a Valencia. Estamos todo el país, yo creo que muy, muy conmovido con esto que estamos viendo, que estáis sufriendo allí, ¿no? Sí. O sea que Sí, sé que es verdad que... a se ver, valora todavía más, ¿no? Que estés aquí esta tarde. sí. A ver, yo nací aquí en Madrid, tengo aquí un montón de familia, tíos, primos, etcétera, pero sí que es verdad que desde allí notamos, y lo tengo que decir, o sea, y lo digo desde el cariño, notamos que hay cierto distanciamiento y cierta incomprensión de lo que pasa allí a muchos niveles, ¿no? A ver, pones un telediario y la gente cuando informa, y es humano, ¿no? Pero hay nombres propios de pueblos que los dicen mal, porque, no sé, no terminan de entender. Lo pongo como ejemplo, ¿no? No terminan de entender hasta el punto lo que está pasando allí es gordo, ¿no? Porque es verdad que tampoco ocurre en el centro de la ciudad, pero no entienden tampoco por qué ha ocurrido donde ha ocurrido, por qué hubo en su momento, hace un montón de años, un desvío del río, que es lo que ha ocasionado, por suerte, para los que vivimos dentro, que no nos pillara. Y a ver, es inevitable, yo lo entiendo, estamos en la capital, todo lo que ocurre aquí tiene una repercusión mucho mayor que lo que ocurre fuera de la capital, pero bueno, yo estoy convencido de que esto lo estábamos comentando y es una constatación, si lo que está pasando en Valencia hubiera ocurrido aquí, la liga de fútbol no se jugaría, ni de coña, ni habría ninguna competición deportiva, por ejemplo, este fin de semana. A nivel de comunicaciones también lo vemos, ¿no? Hay una comunicación muy buena con Valencia a través del AVE, que ahora hay un montón de líneas que operan, pero la periferia en general, no sé, hay mucho desconocimiento en general de lo que es la mal llamada periferia española, ¿no? A muchos niveles, ¿no? A nivel cultural, a nivel de infraestructura, a muchos niveles. Esto sería muy largo de comentar, tampoco es ahora el momento, ¿no? Pero a ver, yo he recibido muchísima, o sea, tengo el móvil reventado de gente de Madrid y de todas partes de España que me están preguntando cómo estamos y eso me parece maravilloso, que la gente se preocupe y es que es gordo, porque lo que se está viendo allí, Alejandro lo sabe, o sea, es que parece mentira que en pleno siglo XXI estemos viendo, o sea, barrios, pueblos enteros que están como una zona de guerra, o sea, están como si hubiera caído una bomba ahí, o sea, casas reventadas, gente sin agua, sin luz y una lista de desaparecidos que llega casi a las 2.000 personas. Es una barbaridad. Es inimaginable y el sentimiento además de impotencia de los que estamos allí es tremendo, porque no sabes si ir allí a ayudar con una pala y un rastrillo, quedándote en casa no arreglas tampoco nada y es horrible, pero yo sí que, joder, me gustaría que la gente... Yo entiendo que en la capital todo se magnifica y que estamos en Madrid, pero me gustaría que la gente que está aquí fuera un poco más receptiva a todo lo que pasa en la periferia de España, porque hay muchas realidades muy diferentes, ¿no? Y al final llega un momento que cuando ves las noticias y tal, y ves que todo es un enfrentamiento continuo entre el gobierno de Madrid y el gobierno central y tal, y dices, vamos a ver, por favor. No sé, para mí venir aquí hoy ha sido muy fácil. O sea, quiero decir, yo he venido por la carretera sin ningún problema, por suerte, y no tiene ningún mérito lo que yo he hecho. Lo jodido es toda la gente, amigos míos incluso, que están ahí ayer, hoy y mañana, están ahí desde las 7 de la mañana con un pico y una pala sacando barro y escombros de cualquier casa y tirándose ahí y doblando el lomo como animales porque es que hasta hoy prácticamente no había unidades del ejército presentes para poder ayudar. Me da igual quién tiene la culpa, me da igual si es un problema del gobierno central, es un problema de la Generalitat que tardó en pedirlo, que también es verdad.
pero es que no puede ser que tarden 3 días el ejército en llegar allí y que durante, no sé, es tremendo, y creo que la gente allí se siente muy abandonada y que les han ignorado, ¿no? Y ese desapego que siente la gente de allí hacia los que mandan en este país, pues lo veo lógico porque ha tardado todo muchísimo. Entonces yo, no sé, aquí somos unos pocos solamente, pero yo pediría que toda la gente que está en Madrid que tuvieran esa empatía, ¿no? Que intentara entender por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Más allá de que todos nos sintamos un poco impactados por lo que vemos en la tele, que es brutal, que entiendan por qué el agua ha venido por donde ha venido, por qué se ha concentrado ahí, por qué ha llegado todo tarde, y bueno, y es que al final... Y que esto además puede volver a ocurrir. O sea, lo estamos comentando todo el día. Es que esto no es una cuestión de ahora. Es que si no hay unos cambios, si no hay un cambio de mentalidad, una política a largo plazo y unas infraestructuras que se modifiquen en los próximos tiempos, es que dentro de 5 o 10 años volverá a ocurrir y seguiremos en las mismas, ¿no? Y, bueno, me he enrollado ya con algo que no tenía nada que ver con esto, pero yo lo siento porque vengo de allí y me siento de allí, y es una cosa que no puedes subir de ello. O sea, yo llevo 3 días igual que Alejandro, pegado a la tele, entonces me estoy machacando mentalmente, pero es que no puedo dejar de conectar con eso porque está ocurriendo a 1 hora de mi casa. Entonces es que, por mucho que quieras, es que te sientes responsable, te sientes parte de ello, porque todos conocemos un montón de gente que vive allí, ¿no? Y tenemos la suerte los dos de que no tenemos a ningún conocido que se haya muerto, que sepamos. Sí conocemos gente que más o menos conocemos que ha desaparecido, pero no, o sea, tenemos la gran suerte, somos unos privilegiados que vivimos en Valencia Capital, porque no nos pilla esto. Pero es que todos los pueblos del sur están reventados, y es un trabajo de semanas, incluso de meses, lo que va a costar arreglar todo aquello. A nivel de infraestructura y a nivel mental ya no digamos, ¿no? Entonces, claro, yo he venido aquí, para mí esto no tiene ningún mérito, el mérito lo tiene la gente que está allí, pegándose la currada enorme, trabajando de forma desinteresada, y bueno, lo habéis visto, ¿no? O sea, es que hay un montón de gente, hay miles de personas, sobre todo gente joven, que están yendo allí, y algunos van sin nada, ¿eh? Algunos van sin un cubo, una pala y sin nada, simplemente allí a ayudar a lo que puedan, y hacen lo que pueden. Y es un trabajo, como decíamos, de hormiguitas, porque seguramente están en un terreno que tenía que ser trabajado por excavadoras y no por gente con un recogedor y una pala, que es lamentable, pero es que es lo que hay, de momento es lo que hay, y mejor eso que nada. Y por lo menos la gente que vive allí se siente acompañada y ven que hay gente anónima que está con ellos, ¿no? Entonces eso ya reconforta algo, pero vamos, lo que va a haber que trabajar ahí es algo brutal. Y yo no sabía tampoco si hacer la presentación esta era lo mejor o no, pero al final llega un momento que dices, bueno, pues mira, vamos a ver. Es una decisión, y yo creo que es lo que comentábamos, ahí creo que en cierto modo intentar, pues eso, es una manera también de transmitir, de apostar, y bueno, y al final también de apostar por la música, por los sentimientos, por la belleza, sí, y por reunir a gente, que yo creo que es una cosa que tiene mucho valor, y lo que comentamos, es festivo, es un sábado, y estamos encantados de que hayáis venido a acompañarnos, y bueno, pues es un placer enorme, y ya está. Gracias, Andrés.